Hola, Hola, aquí estamos otra vez listos para leer el capítulo 7, que se titula... ya. No. Antes de decir el título, Mika nos va a hacer un breve resumen del capítulo 6. En el capítulo anterior vimos que Harriet con 3 de sus hermanos querían huir hacia el norte porque su amo los había vendido al sur. Entonces ellos querían huir. Pero sus 3 hermanos se arrepintieron y obligaron a Harriet a que volviera con ellos. Pero Harriet no se dio por vencida, entonces otra noche huyó ella sola y logró llegar hasta la casa de la señorita cuaquera que había conocido en el capítulo anterior, y ésta le dio unas indicaciones para escapar. Así que en eso estamos ahora. Sí, Veremos si logra llegar al siguiente nivel, al siguiente punto donde tenían que estar. Capítulo 7. guiada por la estrella polar. Adelante, Mika. Harriet caminó con dificultad entre los árboles y matorrales. Los zarcillos de las vides y las madreselvas silvestres se enredaban en su cabello, pero seguía avanzando, guiada siempre hacia el norte por la estrella polar, que asomaba entre las copas de los árboles. A veces, cuando pensaba que había algo Que había oído algo. que había oído algo, se ocultaba escabulléndose entre la maleza, donde permanecía inmóvil hasta que sentía que el peligro había pasado. En cierto momento, el peligro resultó ser solamente un conejo que pasó saltando. Sin embargo, en otra ocasión, fueron 4 hombres a caballo que pasaron por un camino cercano patrullando en busca de esclavos fugitivos. Harriet no se atrevió a respirar hasta que el sonido de aquellos hombres se alejó en la distancia. De vez en cuando, el ulular de un búho sobre ella le hacía sentir como si le estuviesen llamando hacia la libertad. Finalmente, el brillo de la estrella polar empezó a desvanecerse, y las primeras luces del alba se extendieron sobre la campiña de Maryland. Exhausta tras haber caminado toda la noche, Harriet gateó hasta unos matorrales y se echó a dormir, tras asegurarse de que el follaje la cubría por completo. Varias horas después se despertó sobresaltada. Ya no podía dormir, aunque seguía sintiéndose muy cansada. A estas alturas, el doctor Thompson habría descubierto su huida, y ya habría enviado hombres y perros para rastrear sus huellas. Harriet tenía que seguir avanzando hasta llegar al río Choptank. Así podría empezar a caminar por el río y conseguir de este modo que los sabuesos perdiesen su rastro. Al menos esa era su esperanza. Como caminaba a la luz del día, tenía que ser especialmente cuidadosa. Estaba siempre atenta a cualquier ruido que pudiese indicar la presencia de alguien cerca. A veces, para no ser vista, se limitaba a gatear entre la maleza. Al fin, tras caminar chapoteando a través de una ciénaga, logró divisar los márgenes pronunciados y embarrados del río Choptank. Harriet se apresuró a quitarse los zapatos y meterse en el río, por el que empezó a caminar contra corriente. A veces el agua solo le llegaba hasta los tobillos, pero en otros momentos avanzaba con esfuerzo con el agua hasta la cintura, o incluso más arriba. Finalmente empezó a notar que el río se estrechaba. Cuando la estrella polar apareció de nuevo en el cielo nocturno para guiarla, el río se había transformado en un arroyuelo insignificante que podía atravesar de un salto. Había llegado el momento de encontrar el camino que transcurría cercano y empezar a seguirlo. Tras buscarlo un poco, acabó encontrándolo y empezó a seguirlo con cautela en dirección noroeste, tomando la precaución de permanecer siempre a la sombra de los arbustos llenos de maleza que se alineaban a los lados. De vez en cuando aparecían pequeñas granjas a lo largo del camino, y Harriet se aseguraba de mantenerse alejada al pasar, no fuera a ser que hubiese perros que empezasen a ladrar y alertasen de su presencia a los moradores. Por fin,
Tras muchas horas caminando, Harriet llegó a una casa que encajaba con la descripción que le habían dado. Sin embargo, como todavía estaba oscuro y seguía desconfiando de los blancos, decidió esperar a que saliese el sol para poder examinarla mejor antes de llamar a la puerta. Se dirigió a una pila de heno y se dejó caer a su lado. Al sentarse, no tardó mucho en notar que se le empezaban a cerrar los párpados cargados de sueño. Sin embargo, no era momento de dormir. ¿Y si se quedaba dormida hasta mucho después de la salida del sol y alguien la descubría escondida junto al heno? Harriet se incorporó sobre sus cansados pies y fue hasta el granero. Allí caminó arriba y abajo intentando mantenerse despierta. Después de lo que le pareció una eternidad, el sol empezó a asomar al este por el horizonte extendiendo su red de rayos dorados a través de la campiña de Delaware. Harriet examinó una vez más la casa con detenimiento, y una media hora después del alba vio a una mujer que salía de su interior y empezaba a barrer el patio. Cuando se convenció de que no había peligro, abandonó las sombras del granero y caminó hasta ella. Sacó de su bolsillo la hoja de papel que le habían dado y se la entregó a la mujer. Ésta la leyó y después le dio la escoba a Harriet. «Aquí tenéis, Barret», dijo la mujer. Mientras ella barría el patio, aquella mujer desapareció en el interior de la casa. Se sentía ansiosa por ver qué ocurriría a continuación, y empezó a pensar en una ruta de escape por si se trataba de la casa equivocada y tenía que huir. Mientras barría y esperaba, el tiempo parecía haberse detenido por completo, pero al pensar en la situación, empezó a sentirse confiada. La única explicación razonable para que le hubiese entregado la escoba era que cualquiera que pasase de camino a Camden creyese que era una esclava doméstica y no una fugitiva de Maryland. Tras varios minutos, un hombre salió de la casa. Vestía ropas oscuras y llevaba un sombrero de ala ancha. Harriet se dio cuenta de que era el tipo de ropa que vestían los cuáqueros. También recordó la forma de hablar de la mujer que le había dado la escoba, así que dejó escapar un suspiro de alivio. El hombre caminó hacia ella dando grandes zancadas. «Buenos días, os de Dios», dijo gentilmente. «Me llamo Ezequiel Unn. Por favor, pasad a mi casa». Una vez dentro le presentó a su esposa, y después se sentaron para tomar un abundante desayuno de huevos, tocino y tortas de maíz. Tras el desayuno le mostraron un dormitorio y se introdujo en la cama. Era la primera vez que dormía en una, y se quedó maravillada al comprobar lo blanda que era. Se hundió en el colchón de plumas y pronto se quedó profundamente dormida. Cuando al fin despertó, ya era media tarde, y sin mucho entusiasmo bajó del maravilloso lecho que le había hecho sentir que dormía en una nube. «Cuando oscurezca», le dijo Ezequiel, «os llevaré a la carreta hasta las cercanías de Esmirna, de forma que pueda volver a casa antes del amanecer y nadie note mi ausencia. Desde allí debéis llegar a Middletown antes del amanecer. Mi hermano John os dará allí cobijo cuando lleguéis». Harriet asintió, y poco después de la puesta del sol subió en la parte trasera de la carreta de Ezequiel. Se quedó muy quieta en el fondo mientras él la tapaba con un toldo para ocultarla. Tras varias horas de traqueteo que la dejaron molida, la carreta al fin se detuvo. Harriet escuchó decir a Ezequiel que había llegado el momento de salir de debajo del toldo. «Seguid este camino rápidamente y os llevará a Middletown». Antes de dar la vuelta con su carreta, le explicó cómo llegar hasta la casa de su hermano y qué aspecto tenía la casa. «Que Dios os acompañe y os mantenga segura», dijo, haciendo restallar las riendas para que los caballos iniciasen el camino de vuelta a casa. «Gracias, señor», respondió Harriet. Le gustaría haber dicho algo más, pero no sabía cómo. Para ella era muy extraño descubrir
que había blancos dispuestos a arriesgar sus vidas para ayudar a los esclavos a alcanzar la libertad. Tal y como Ezequiel le había dicho, el camino llevó a Harriet directamente hasta la casa del hermano de éste, en las cercanías de Middletown. Llegó justo antes de que saliera el sol y fue rápidamente introducida en la casa, donde una vez más le dieron un abundante desayuno y una cama blanda donde dormir. Desde aquí debéis viajar hasta Wilmington, le dijo John Hunn a Harriet cuando ésta se despertó. Thomas Garrett os espera allí. Él os ayudará en el siguiente tramo de vuestro viaje. Lamento de veras no poder llevaros allí. Si se nos viese juntos al amigo Garrett y a mí, levantaríamos sospechas y os pondríamos en riesgo. Harriet asintió. Os llevaré en la carreta hasta las afueras de la ciudad, y desde allí deberéis continuar sola. Cuando lleguéis al primer puente a Wilmington, buscad el cementerio que domina la colina, y escondeos entre las lápidas hasta que llegue un hombre. Él os dirá, traigo un billete para el ferrocarril. Seguidle, y os guiará al otro lado del puente hasta la ciudad. Durante los primeros kilómetros de su etapa hasta Wilmington, Harriet viajó junto a John Hunn en su carreta, hasta que finalmente éste detuvo el caballo a un lado del camino. A partir de aquí debéis seguir sola, le dijo John. Tomad grandes precauciones durante el camino. Se trata de una ruta muy frecuentada por esclavos fugitivos, y ya se ha anunciado una recompensa por vuestra captura. Procurad manteneros siempre oculta. Tal y como había hecho con el hermano de éste, antes de desaparecer entre las sombras que había a lo largo del camino, Harriet agradeció a John Hunn por su ayuda y buen corazón. La estrella polar brillaba una vez más en el cielo nocturno, y ella empezó a moverse entre los árboles y las zonas más umbrías del camino. Llevaba recorridos varios kilómetros, siempre alerta a cualquier ruido o movimiento, cuando de repente sufrió una de sus pérdidas de conciencia y se derrumbó contra un árbol. Más tarde despertó sobresaltada por el sonido de unos caballos que se aproximaban. Sin tener ni idea de cuánto tiempo llevaba inconsciente, petrificada permaneció al amparo del árbol contra el que había caído, intentando discernir algo entre las sombras. Pudo ver cómo llegaban cabalgando 3 cazarrecompensas en busca de esclavos fugados, y se detenían a tan solo unos metros de donde estaba escondida. Se aferró al tronco y permaneció completamente inmóvil, sin apenas atreverse a respirar. Hasta le preocupaba que los latidos de su corazón pudiesen delatarla. No puede haber llegado mucho más lejos, dijo la ruda voz de uno de los jinetes. Hace tan solo unas horas alguien vio la carreta de un poco más al sur, pero no creo que ella haya podido llegar tan lejos. Quizá deberíamos regresar y ver si conseguimos atraparla un poco más atrás en el camino, dijo otra voz. Está tan oscuro que apenas podemos ver más allá de nuestras narices. Yo digo que dejemos que el diablo se la lleve, dijo la tercera voz. Quizá tengas razón, dijo la voz ruda, arreando su caballo para que se girase y emprendiese el galope por el camino por el que acababan de llegar. Los otros 2 hombres le siguieron rápidamente. Harriet dejó escapar un suspiro de alivio y relajó su cuerpo rígido. Lentamente su corazón empezó a latir más despacio, y al cabo de un rato siguió avanzando por la carretera. Tal y como John Hunn le había dicho, cerca del primer puente que cruzaba hacia Wilmington, había un cementerio sobre una colina. El puente estaba vigilado por los atentos ojos de los cazarrecompensas, listos para lanzarse sobre cualquier esclavo fugado que intentase cruzarse en dirección a la ciudad. Harriet jamás habría logrado atravesarlo sola, así que subió cautelosamente hasta el camposanto. Del cercano río ascendían hasta las tumbas jirones de niebla que flotaban entre las lápidas, dando al cementerio un aspecto escalofriante.
pero su deseo de alcanzar la libertad la impulsaba hacia adelante. Se agachó y arrastró entre las losas intentando permanecer oculta mientras esperaba al hombre con el que debía encontrarse. Pasaron los minutos y empezó a preguntarse si aquel hombre realmente vendría, o todavía peor, si ya habría venido y al no encontrar a nadie se había marchado de allí. Al fin y al cabo, no tenía ni la menor idea de cuánto tiempo había durado su pérdida de conciencia. Absorta en sus deprimentes pensamientos, no escuchó los pasos que se aproximaban hacia ella por detrás. De repente, sintió una mano firme sujetándola por el hombro. El corazón empezó a latirle tan rápido que sintió como si se le fuera a salir del pecho. Conteniendo el deseo de gritar, se giró rápidamente y vio ante ella a un hombre alto en pie. «Traigo un billete para el ferrocarril», susurró aquel hombre. Harriet se relajó. «Gracias», exclamó ella. «Está usted aquí. Ponte esto», dijo el hombre pasándole un conjunto de ropas de trabajo masculinas. Se puso la camisa, el gastado mono de trabajo y un sombrero bajo al que escondió su cuello, procurando que además se le tapase el hundimiento y la cicatriz de uno de los lados de su cabeza. Una vez que terminó de vestirse, aquel hombre le pasó además un rastrillo. Harriet parecía un jornalero de camino al trabajo. Cuando salió el sol, siguió a su benefactor a través del puente hasta Wilmington. Todos los que se cruzaron con ellos habrían podido jurar que se trataba de un esclavo que acompañaba a su amo en dirección a un día de labor en la ciudad. Cuando al fin entraron en ella, el hombre le indicó cuál era la casa de Thomas Garrett. Después desapareció rápidamente mientras ella llamaba a la puerta con los nudillos. La puerta se abrió y la apremiaron para que pasase rápidamente al interior, donde Thomas Garrett aguardaba para saludarla. «Soy Harriet Tubman», dijo ella presentándose a sí misma. «Sí, os estábamos esperando», respondió Thomas. «Daos prisa, seguidme». Thomas guió a Harriet escaleras arriba y se detuvo frente a una estantería. Retiró 2 libros e introdujo su mano en la parte posterior del estante. Al accionar un picaporte, la estantería giró sobre sí misma, dejando al descubierto una habitación secreta. «Bienvenida a la sala de espera del ferrocarril subterráneo», anunció él. Harriet entró en la habitación. «Solo los amigos de toda confianza conocen la existencia de este cuarto. Aquí estaréis a salvo, pero debéis permanecer en silencio. Mi taller de zapatería se encuentra justo debajo», añadió Thomas. «Yo os visitaré un poco más tarde». Dicho esto, empujó la estantería hasta encajarla, dejando a Harriet encerrada en la habitación. Tuvo que permanecer allí 48 horas, durante las cuales Thomas fue a verla varias veces al día, llevándole comida y otras cosas para hacer su estancia en aquel lugar de confinamiento tan confortable como fuese posible. El domingo por la mañana, 6 días después de su fuga de la plantación en Maryland, Thomas entró en la habitación llevando alguna ropa limpia, un velo negro y un par de zapatos nuevos. «Poneos esto», dijo Thomas. «Cuando la gente del pueblo se encuentre esta mañana en la iglesia, yo os sacaré de la ciudad en mi carreta». Harriet se apresuró a ponerse los zapatos nuevos y la ropa limpia, y se cubrió con el velo. 1 hora más tarde, estaba sentada junto a Thomas en el asiento delantero de la carreta, escondidas sus facciones tras el velo, de forma que pareciese una dama dando un paseo de placer por la campiña junto con su anfitrión. A unos 3 kilómetros de Wilmington, Thomas detuvo la carreta. «Tomad ese camino que hay ahí adelante», dijo señalando hacia una pista bastante trillada que salía de la carretera por la que habían llegado. «Caminad durante 1 hora y llegaréis a un camino amplio. Cerca veréis una señal que marca la frontera entre Delaware y Pensilvania. Pasad más allá de la señal y seréis libre. Tomad, he escrito la palabra Pensilvania en este trozo de papel. Comparadlo con el contenido del cartel para aseguraros de que es la señal correcta», dijo entregando a Harriet la hoja.
Y tomad esto también, añadió poniendo a la fuerza en sus manos $1 de plata. Que Dios os acompañe, Harriet Tubman. Gracias, Señor, y que Dios le bendiga por todo lo que ha hecho por mí. Dicho esto, descendió de la carreta y emprendió el camino señalado. Los zapatos nuevos que había recibido le resultaron muy confortables. Thomas le dijo que siempre entregaba un par de zapatos sin estrenar a cada esclavo al que ayudaba a fugarse. Al cabo de un rato, aquel sendero le condujo hasta una amplia carretera. Antes de salir de detrás de un arbusto en dirección al camino, Harriet miró alrededor con mucha precaución para asegurarse de que no había nadie cerca. Dio varios pasos hacia el norte y entonces vio una señal a unos 100 metros de distancia. Empezó a correr para llegar a ella lo más rápido posible. Cuando al fin la hubo alcanzado, respiró profundamente y sacó el pedazo de papel que Thomas le había dado y lo puso frente a la señal. Las letras coincidían. Soltó un grito de alegría y extendió los brazos todo lo que pudo antes de dar el gran paso con el que cruzó la línea Mason-Dixon. Una vez más respiró profundamente, llenando esta vez sus pulmones con aire libre. Aire libre respirado por una mujer libre, en una tierra libre. A continuación, Harriet examinó sus manos. Por primera vez en su vida, junto con el resto de su cuerpo. Eran suyas, le pertenecían. Nadie podría volver a venderla o tendría derecho a azotarla. Contempló la naturaleza a su alrededor. Todo era extrañamente diferente como le había parecido tan solo unos momentos antes. El sol brillaba en el cielo con una intensa tonalidad dorada. Los árboles parecían más majestuosos y los campos eran amplios y acogedores. «Creo que estoy en el cielo», se dijo a sí misma mientras continuaba avanzando a lo largo del camino, internándose cada vez más en el norte. Vio una caleza que pasaba junto a ella, y no resistió la tentación de saludar, pero tuvo que hacer un esfuerzo consciente para permanecer a la vista, en vez de correr a escabullirse en las sombras de unos arbustos cercanos. «Ahora soy libre, y nadie puede tocarme», se dijo a sí misma para darse confianza. Nunca más volverá al sur. Harriet continuó caminando hasta bien avanzada la tarde. Todavía no había llegado a Filadelfia, pero a juzgar por lo transitada que estaba la carretera, pensó que debía encontrarse cerca. Muchas de las personas que pasaban por allí eran negras, y al principio observaba con atención sus rostros para ver si reconocía a alguien de Maryland. Pero siempre se encontró ante rostros extraños. Lentamente su gozo por haber alcanzado la libertad fue dejando paso a una intensa sensación de soledad. Se había volcado tanto en su ida al norte que no había tenido tiempo de pensar en su madre y en su padre, en sus hermanos y hermanas allá en casa. La libertad le pareció extrañamente vacía sin tener a alguien con quien compartirla. Y cuanto más caminaba, más se daba cuenta de que su familia tenía más valor para ella que cualquier otra cosa en el mundo. No podría disfrutar de su libertad hasta que ellos no fueran también libres. ¿Pero cómo podría liberarlos? A medida que meditaba en esta cuestión, recordaba las palabras de su hermano John durante su primer intento de fuga. Sí, y de todas formas, quién sabe si estaremos mejor allá en el norte, había dicho. Yo nunca he conocido a nadie que consiguiese llegar allí. ¿A que tú tampoco? Las palabras de John se transformaron en un desafío. Estaba en el norte y era libre, y se prometió a sí misma que encontraría la forma de regresar tras la línea Mason-Dixon y traerse a su familia hacia la libertad. No se trataba de un voto hecho a la ligera, pero tampoco de algo que pudiese hacer de forma inmediata. Harriet necesitaría un plan, dinero y amigos que la ayudasen en su nueva misión. Ahora el camino no parecía tan solitario. Se imaginó volviendo a transitarlo un día acompañada por los agradecidos miembros de su familia, y con este pensamiento en mente
Al caer la noche había llegado a las afueras de Filadelfia, donde encontró un viejo cobertizo para pasar la noche. Antes de irse a dormir, examinó entre sus dedos el dólar de plata que Thomas le había entregado. Se hizo una nueva promesa, que este sería el primero de los muchos dólares que ahorraría para financiar su plan de liberar a su familia. A la mañana siguiente, Harriet se puso a buscar trabajo. Durante su vida como esclava, la habían alquilado tantas veces sus servicios que sabía realizar multitud de tareas. Al cabo de un rato encontró una mujer que buscaba a alguien que fregase las paredes y suelos de su casa, y aunque nunca le habían gustado las tareas domésticas, aceptó el trabajo con alegría. Al finalizar la semana, sus esfuerzos se vieron recompensados con otros $2. Cuando se los guardó en el bolsillo, escuchó su tintineo. Era la primera vez que podía quedarse con todo el dinero que ganaba. Se sintió exultante. Tras aquellos primeros días, continuó caminando calle abajo y fue llamando a las puertas traseras y preguntando si alguien tenía alguna tarea que encargarle. A veces la contrataban durante una hora, en otras ocasiones recibía trabajo para todo el día o incluso toda la semana, pero nunca duraba mucho más. Harriet disfrutó de la novedad de poder cambiar de faena siempre que quería. En poco tiempo consiguió ganar una cantidad razonable de dinero, y solo gastaba una pequeña parte en comida y alojamiento, así que podía ahorrar todo lo demás. Al llegar diciembre, había reunido suficiente dinero como para comprar la primera cosa que necesitaba para poner en práctica su plan de volver al sur a rescatar a su familia de la esclavitud. Entró en una tienda de empeños de la bulliciosa calle Chestnut y señaló hacia el pesado revólver plateado que había en la vitrina. —¿Qué tanta precisión tiene? —preguntó. El comerciante la miró un poco asombrado, pero tomó el revólver y lo puso en el mostrador. —Todo depende del pistolero —dijo—. ¿Buscas algo para ti? —Sí —respondió Harriet—. Y si es un buen revólver, le estaría muy agradecida si me enseñase a utilizarlo. El comerciante le enseñó dónde y cómo cargar la munición, cómo martillarlo y cómo apuntar y disparar. Salió de la tienda de empeños con el revólver en el bolso, balanceando la cabeza con incredulidad al considerar lo diferente que era el norte del sur. En Maryland era ilegal que un negro poseyese un arma de fuego. Les preocupa demasiado que todos nos volvamos como Nat Turner, se dijo Harriet a sí misma mientras manoseaba el arma que llevaba consigo. No puedo esperar a contarle a William Steele lo que he comprado. Tal vez ahora se dé cuenta de que voy en serio. Harriet se apresuró a volver al trabajo de cocinera que tenía en un hotel cercano, y aquella misma tarde se reunió en el parque con William Steele, secretario de la Sociedad Antiesclavista de Pensilvania, el nuevo amigo que le había presentado uno de los compañeros de trabajo del hotel. William la tomó del brazo y pasearon juntos alrededor de la fuente y los prados bien cuidados. —Ya he comprado el revólver. William mostró su desaprobación. —Harriet —comentó él cariñosamente—, ¿cuántas veces te lo tendré que decir? Tu idea de regresar al sur no puede salir bien. ¿No te das cuenta de lo peligroso que es? —¿Y a mí qué más me da el peligro? —replicó ella—. De nada me sirve tener libertad si no puedo compartirla con mi familia. —Simplemente no es posible —continuó William en tono firme. Para conducir el ferrocarril subterráneo solo podemos utilizar a dos tipos de personas: gente blanca, fundamentalmente cuáqueros y otros abolicionistas, y negros libres que tengan documentos que lo prueben. El sur no es lugar para alguien a la que todavía se considera una esclava fugitiva, y además, como ya te he dicho, no tenemos ni un solo conductor que sea una mujer, y me caes demasiado bien como para permitir que tú seas la primera. Se detuvo y miró a Harriet fijamente a los ojos. Escúchame, conozco a ciertos hombres que se disponen a viajar a la costa este.
Puedo pedirle a uno de ellos que averigüe qué le ha ocurrido a tu familia. Harriet le devolvió desafiante la mirada. Puede que sea una mujer, dijo enderezándose en todo su 1,5 metros de altura. Pero a nadie le importó eso cuando tenía que cortar media cuerda de leña al día o me enganchaban a una mula para arar los campos. No, señor, no voy a permitir que nadie diga «es solo una mujercita, no puede hacer eso». Por primera vez en mi vida soy dueña de mi destino y puedo morir y vivir como me venga en gana. Y déjeme decirle algo, señor William Steele, no voy a dejar que sea usted la primera persona desde que soy libre que me diga lo que puedo y lo que no puedo hacer. William suspiró. Desde luego eres excepcional. Al menos prométeme una cosa. Esperarás con calma y hablarás conmigo antes de salir corriendo y hacer algo temerario. De acuerdo, dijo ella a regañadientes. Pero no vas a convencerme de que me rinda, puedes estar seguro de ello. Mientras tanto, veré lo que puedo averiguar sobre el paradero de tu familia y a quién pertenecen ahora. Estupendo, dijo Harriet. Cuanta más información tengamos, mejor podremos planificar las cosas, ¿no es cierto? Lo que tú digas, respondió William con una sonrisa. Y se terminó el capítulo 7. El próximo es el 8, que se titula Sus primeros pasajeros. Hasta pronto. Chao.